Muy buenas, Vivers, soy Ismael, vuestro profesor de física. Hoy lo que vamos a hacer va a ser corregir el examen de física de acceso a grado superior que se hizo en mayo de 2022, este mismo año, ¿vale? Así que vamos a ello, pero antes quiero recordaros que podéis acceder a todos los exámenes resueltos siempre desde nuestra página web, ¿vale? Yendo al apartado recursos, ¿vale? Y dentro de recursos podréis encontrar exámenes resueltos, modelos de examen, algo de material y pues también algunas preguntas frecuentes se resuelven ahí, ¿vale? Así que vamos a ello. Yo ya tengo el examen abierto por aquí, ¿vale? A ver, está por aquí. De acuerdo. Así que vamos con ello. Bien, el primer ejercicio, ¿vale? Es un ejercicio de campo gravitatorio y me dice calcular. Primero, el valor del campo gravitatorio, la aceleración de la gravedad, en un punto situado en la superficie de la Tierra. Vale, pues sería simplemente, ya que me dan los datos de la masa de la Tierra, el radio de la Tierra y la constante de gravitación universal, sería simplemente aplicar la fórmula que nosotros hemos visto en clase, que habréis visto en clase, que habréis leído en libros y pues ya estaría, no tiene otra cosa que simplemente coger la fórmula y sustituir los datos que me dan en el enunciado. En el siguiente apartado, el valor del campo gravitatorio en un punto situado al doble de esa distancia, ¿de acuerdo? Al doble de esa distancia. Y aquí hay que tener cuidado solamente con una cosa, que es ese doble de esa distancia significa que estaré a 2 veces el radio de la Tierra, pero ese 2 también se ve modificado por el cuadrado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, la aceleración de la gravedad del apartado A no se divide entre 2, sino que realmente se divide entre 4, ¿de acuerdo? Ya que este 2 de aquí, ¿vale? Del doble del radio terrestre, realmente va elevado al cuadrado junto con el radio terrestre, ¿de acuerdo? Fijaos, esto es muy importante porque esto es un fallo muy común y, ojo, ¿vale? Con no cometerlo. Bien. Por último, me piden la fuerza peso para una masa de 100 kilogramos situada al cuádruple de esa distancia, ¿vale? Eso significa a 4 veces el radio de la Tierra. Recuerdo lo mismo que ha ocurrido en el apartado B, ¿vale? Necesitaremos calcular el campo gravitatorio a esa distancia y ese 4 también va a sufrir el cuadrado, por lo tanto, la gravedad inicial no se divide entre 4, sino entre 16, que es 4 al cuadrado, ¿de acuerdo? Es lo mismo que ocurría en el apartado B, pero ahora con un 4. Por lo tanto, la aceleración de la gravedad experimentada en ese sitio es de 0,61 metros partido de segundos al cuadrado. Y recuerdo, el peso, aunque coloquialmente decimos que una manzana o que un saco de patatas pesa, por ejemplo, 5 kilos, el peso realmente es la fuerza, ¿vale?, con la que nos atrae la gravedad hacia su centro, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es una fuerza y se mide en Newton, ¿vale? Cuando nosotros pues coloquialmente nos referimos a peso, yo digo peso 60 kilos, pues en ese caso a lo que nos referimos, ¿vale?, es a la masa. Lo que pasa es que no solemos decir yo tengo una masa de 60 kilos, ¿vale? Hay que tener cuidado con eso, ¿vale? Si os dicen peso, se están refiriendo a Newton, ¿de acuerdo? Por eso lo que tengo que hacer es multiplicar pues esta aceleración de la gravedad por la masa que a mí me daban, que eran 100 kilogramos, y experimentará pues un peso de 61 newton, ¿de acuerdo? Bien, en el siguiente apartado, en el siguiente ejercicio, me dan el potencial eléctrico en un punto a una distancia de una carga puntual, ¿de acuerdo?, que es de 600 voltios. Y el campo eléctrico es de 200 newton partido de Coulomb. Me piden primero la expresión matemática del campo eléctrico y del potencial eléctrico, que eso es simplemente tomar las fórmulas que habremos visto en clase y que tendréis en libros, ¿de acuerdo? En el apartado B, lo siguiente que me piden es a qué distancia se encuentra el punto P de la carga puntual. Bien, pues si nos fijamos, aquí en el apartado A yo he escrito que el potencial eléctrico se puede escribir o bien con esta fórmula o bien en función del campo eléctrico y de la distancia. Yo voy a escoger esa segunda fórmula, ¿de acuerdo? De tal manera que despejo de ahí la distancia y simplemente tengo que dividir el potencial que me han dado entre el campo eléctrico y me sale que está a una distancia de 3 metros. Y por último me piden cuál es el valor de la carga. Pues igual, yo cojo el
potencial eléctrico. Realmente esto se podría hacer también con la carga, esto se podría hacer también con el campo eléctrico. Sin embargo, yo he preferido hacerlo con el potencial eléctrico, ¿vale? Ya que me quito un cuadrado y pues simplemente despejamos de tal manera que la fórmula, esta primera fórmula que yo he escrito aquí en el apartado A, despejo la carga, sustituyo los datos y me quedaría una carga de 2 por 10 elevado a menos 7 coulombios. La podéis expresar también en microcoulombios si lo quisierais, ¿vale? Pero es preferible que siempre en unidades del sistema internacional, ¿vale? Bien. En el ejercicio 3 me dice que se acelera una partícula alfa, ¿vale? Una partícula alfa es una partícula cargada formada por 2 protones y 2 neutrones, ¿vale? Mediante una diferencia de potencial de 1 kilovoltio. Muy importante, esto lo vais a tener que pasar a voltios. 1 kilovoltio son 1000 voltios. No podéis multiplicar por 1, tendréis que multiplicar por 1000 o en su defecto por 10 elevado a 3, que es lo mismo. Penetrando a continuación, ¿de acuerdo? Perpendicularmente a las líneas de inducción en un campo magnético de 0,2 teslas, ¿de acuerdo? Entonces me están diciendo que básicamente yo tengo una partícula alfa que es acelerada por una diferencia de potencial de 1 kilovoltio, ¿vale? Y se acelera perpendicularmente a las líneas de campo magnético. Por lo tanto, en este caso va a experimentar una fuerza, la fuerza de Lorentz, ¿vale? Ya que, recuerdo, con la regla de la mano derecha, ¿no? Si esta es mi velocidad, este es mi campo eléctrico, mi campo magnético, perdón, una partícula que se mueva en esta dirección con un campo magnético yendo en esta otra va a experimentar una fuerza en esta dirección y en concreto en sentido hacia arriba. ¿De acuerdo? Si por algún casual el campo magnético cambiara, la fuerza también cambiaría. ¿De acuerdo? Vale. Pues lo primero que me piden es la velocidad con la que penetra la partícula en el campo magnético. Vale, aquí sí que es cierto que este ejercicio es un poco más complicado, ya que requiere conocer esta fórmula de aquí, ¿vale? Esta es muy importante de cara a estos ejercicios, ¿vale? Ya que os va a ayudar a resolver, pues, algunos ejercicios así un poco más raros. Y es que la energía cinética es igual a la carga por la diferencia de potencial a la que sometemos dicha carga para acelerarla, ¿de acuerdo? De modo que yo puedo tomar esta expresión y la expresión que conocemos, pues, ya de antes, ¿no? Que es un medio por la masa de mi partícula por su velocidad al cuadrado, y igualando ambas expresiones, fijaos que aquí yo ya he especificado que es para la partícula alfa, pues de aquí puedo despejar la velocidad, sustituyo los datos que me dan en el enunciado y obtendría que la velocidad de mi partícula es 3,10 por 10 elevado a 5 metros por segundo. Estamos hablando de unos 300 kilómetros por segundo aproximadamente. Esto es normal, ¿de acuerdo? Tenéis que tener en cuenta que las partículas, electrones, partículas alfa, protones, se mueven a velocidades extremadamente altas, ¿vale? O sea que si os sale algo del orden de 300 kilómetros por segundo, no pasa nada. De hecho, se consideraría que es una partícula lenta, ¿vale? Tenéis que tener en cuenta eso. Bien. Y bueno, en el apartado B me pedían el radio de la trayectoria descrita por la partícula. Y aquí esto es muy importante porque hay que tener en cuenta que eso, cuando una partícula entra en un campo, entra con cierta velocidad en un campo magnético, experimenta una fuerza, que es la que conocemos como fuerza de Lorentz. Lo que ocurre es que lo que va a hacer mi partícula es precisamente curvar su trayectoria creando un círculo, ¿de acuerdo? Como crea un círculo, eso significa que la fuerza magnética ha igualado a la fuerza centrípeta, de modo que igualando ambas fuerzas, fuerza magnética o de Lorentz igual a la fuerza centrípeta, ojo, estoy igualando módulos, ¿vale? Pues la carga de mi partícula alfa por su velocidad, por el campo magnético al que se somete, será igual a la masa de dicha partícula por la velocidad partido del radio de el círculo que está describiendo. Si yo despejo de ahí el radio, obtengo mi formulita que, sustituyendo pues los datos que hemos calculado en el apartado anterior y que me dan en el enunciado, obtendría que el radio es de 3,23 por 10 elevado a menos 2 metros, es decir, aproximadamente unos 3 centímetros más o menos. Uy, sí, más o menos unos 3 centímetros. Vale.
Sí, esto puede ser perfectamente, o sea, no tiene por qué ser una desviación muy grande. Y por último, me pedían el trabajo realizado por la fuerza magnética, ¿de acuerdo? El trabajo realizado por la fuerza magnética que actúa sobre la carga. Y esto es una trampa, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque la fuerza magnética no realiza trabajo sobre las cargas. No realiza trabajo sobre las cargas, ¿vale? Eso quiere decir que realmente no podemos utilizar un campo magnético para acelerar una carga. Siempre la tendremos que acelerar con un campo eléctrico. No podemos acelerar una carga con un campo magnético. Entonces, en este caso, tenéis que tener en cuenta que el trabajo siempre va a ser nulo, ¿vale? Para nuestro caso. De modo que podemos... para esta trayectoria circular podemos ver que el coseno del ángulo que forman la fuerza y el desplazamiento, la fuerza y el radio, en este caso pues mi fuerza sería así y el radio sería así, ¿no? Para describir un círculo, pues en este caso efectivamente el ángulo sería 90 grados en todo momento, el coseno de 90 es 0, por lo tanto el trabajo es 0. La fuerza magnética no hace ningún trabajo, nunca, ¿vale? Sobre una partícula. Y ahora, lo siguiente, al mover una cuerda se produce una onda sinusoidal. Este ya es el ejercicio 4, es de ondas, una onda sinusoidal transversal que se propaga de derecha a izquierda. Tiene una longitud de onda de 15 metros, una velocidad de propagación de 250 metros por segundo y una amplitud de 3 metros. Calcula primero el periodo del movimiento, la frecuencia de dicho movimiento y escribe la ecuación de onda, sustituyendo en ella los valores numéricos obtenidos a partir de su expresión matemática, que es pues esta expresión matemática de aquí. Vale, para empezar, de cara a la expresión matemática, la amplitud ya nos la están dando directamente en el enunciado, o sea que esa A la sustituiremos por un 3. ¿Qué tengo que calcular? Pues tengo que calcular el periodo y realmente la longitud de onda también me la dan, por lo tanto simplemente tendría que sustituir este dato de aquí, ¿vale? La t, que la tengo que calcular en el primer apartado, y este dato de aquí, que ya me lo dan en el enunciado. De modo que a y lambda me lo dan en el enunciado, la t mayúscula es el periodo, que lo tengo que calcular, y la t minúscula y la x son mis variables, por lo tanto no tengo que sustituirlas por nada, nunca, ¿vale? En este caso me están pidiendo la expresión matemática, no hace falta sustituirlas. De modo que me dan la amplitud y la velocidad de propagación, por lo tanto... Perdón, aquí hay una errata, debería de decir me dan la longitud de onda, ¿de acuerdo? La longitud de onda, ya que al dividir la longitud de onda entre la velocidad de propagación, yo puedo obtener el periodo fácilmente, ¿de acuerdo? Simplemente dividiendo esas dos expresiones a partir pues de una de las fórmulas que habremos visto en el curso, que tendréis apuntados en los libros. La frecuencia, muy importante, bueno, aquí hay que tener en cuenta que yo puedo dar tanto la frecuencia angular como la frecuencia lineal porque no me están especificando realmente, ¿vale? En este caso yo he optado por dar la frecuencia lineal porque es justamente la inversa del periodo, o sea que simplemente divido 1 entre el periodo y obtengo mi frecuencia en hercios o segundos elevado a menos 1, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Y por último, pues simplemente lo que hago es sustituir los datos, es decir, la amplitud que me la daban en el enunciado, que es 3, la longitud de onda, que es 15, lo sustituyo, y el periodo que he calculado en el apartado A. Y ya habría encontrado mi ecuación de ondas, ¿de acuerdo? Pues bien, este ha sido el examen, ¿de acuerdo? Este fue el examen de mayo de 2022. No es un examen especialmente complicado, pero sí que requiere conocer muy bien las fórmulas, ¿de acuerdo? Entonces, mi recomendación es que siempre para cada tema os hagáis un pequeño formulario, es decir, una pequeña recopilación con todas las fórmulas principales de dicho tema, ¿de acuerdo? Y que podáis trabajar los ejercicios con dicho formulario para que podáis ir viendo si necesitáis alguna fórmula más o si hay alguna fórmula que no se utiliza realmente y la podéis descartar, ¿vale? Siempre teniendo en cuenta eso, ¿vale? De cara al examen, pues es una buena idea para saber más o menos qué fórmulas son recomendables o qué fórmulas son necesarias para que podáis tener, pues, un pequeño repertorio en vuestra cabeza de cara al examen, ¿de acuerdo? Y nada, pues esto sería todo, este sería el examen y nos vemos en siguientes vídeos, así que hasta la próxima.